Buenas, hoy tenemos aquí este Seat León 2 con motor 2000 TDI, el código motor es BKD. Tenemos una pérdida importante de anticongelante por la parte trasera del bloque del motor. Pensamos que tiene que ser el enfriador, así que vamos a anularlo y evitamos que el agua pase por el enfriador de la EGR. El enfriador de la EGR, como hemos dicho en este motor BKD, lo tenemos aquí detrás. Por aquí se puede ver un poquito. Vamos a quitar el tubo este de la admisión con la caja del filtro. Desenchufamos el caudalímetro y a ver si haciéndonos hueco por aquí podemos accederlo justo para poder anularlo. Quitamos el tornillo este que vemos ahí de 5 de Allen, ahí, y quitamos la abrazadera esta del tubo de admisión y vamos a darle un tironcillo para sacarlo. Pues al final vamos a tener que quitar este codo de admisión del turbo porque tenemos los dos manguitos justamente detrás de él. Vamos a soltarlo de aquí de esta abrazadera y nos vamos a meter por debajo para quitarle la abrazadera del codo. Podemos ver el enfriador allá arriba y cómo nos gotea en lo alto del escape. Vamos a quitar esta abrazadera del codo. También el tornillo de torque que tenemos justo en este soporte. Y ya vemos que se nos queda bastante más suelto el codo. Vamos a sacarlo porque ya lo hemos quitado la abrazadera de abajo. Fijaros donde se ve aquí la gota. Ahí donde tenemos la unión de la EGR, lo de los gases de escape, así que seguramente interiormente este enfriador esté mal. Vamos a anularlo directamente. Vamos a coger los dos manguitos estos gordos, uno de entrada, otro de salida, y los vamos a puentear. Y los dos finillos que tenemos aquí detrás igualmente. Pues fijaros, le ponemos las pinzas, y fijaros qué buen apaño hace las pinzas y así no tenéis que tirar el anticongelante. Le ponemos una pinza a los dos chiquitillos, que serían los dos estos que nos entran a la EGR, los dos pequeños, tienen interior de 8. Y le ponemos también al gordo que sale, por ejemplo, de aquí de la caja del termostato, que sería este, lo hemos pinzado mejor abajo para que no nos estorbe mucho la pinza aquí. Y a ese se lo hemos puesto aquí. Por si queréis saberlo y lo preparáis antes de desmontarlo, el interior de este manguito es de 2 centímetros, de 20 milímetros. Y el interior de los chicos es de 8 milímetros. Os lo preparáis porque nosotros ahora mismo vamos a ir en busca del material. Necesitaréis un codo en L. Necesitaréis el codo en L, como hemos dicho, para empalmar este de aquí, que viene de la caja del termostato, y este de aquí, que nos sale, parece que es del interior de la cabina. Ese va al habitáculo, alrededor de la calefacción. Pues ahí pondríamos la L y en estos chiquitillos igualmente. Los quitamos y los empalmamos. Vamos a ver cómo lo hacemos. En el caso de que en este coche queráis anular la EGR, pues tendremos que quitar esta tubería de aquí, que va por debajo. Fijaros ahí, esa curruga metálica, y llegaría aquí. Pondríamos aquí unas chapillas que venden, que ya las venden hechas, solamente para atornillarlas. Y en este lado igual, y ya tendríamos la EGR también anulada. Y luego pues el pulmón de la EGR, que se activa por vacío, como vemos aquí el latiguillo que le entra. Pues aquí pondríamos un tornillo para dejarlo ciego y que no aspire suciedad, y con eso sería suficiente. Pues bueno, ya tenemos aquí la pieza. Os dejaré el enlace para poder comprarla en Amazon, porque nosotros, por querer tenerla en el mismo día, estuve buscando por ferretería, incluso estuve en el Leroy Merlin y no dimos con ella. En Amazon, pues con el Prime creo que ha tardado un par de días. Claro, el día siguiente, porque lo pedí ya por la tarde-noche, me tarda un par de días. Si lo pedís con tiempo por la mañana, para el día siguiente seguramente lo tengáis. Pues vamos a montarlo, le vamos a dejar las abrazaderas que traía y comprobaremos a ver si son capaces de aguantar el agua, si no les pondremos de las normales de tornillo. Vamos a ponerle esa.
Y vamos a meterle el otro. Lo que vamos a hacer ahora es anularle la EGR, le vamos a quitar el pulmón de vacío mientras decide, porque incluso tiene pensado a lo mejor cambiar el radiador. Hacemos esto más que nada porque ya no tenemos con qué refrigerar, digamos, esos gases calientes que va a dar paso a la admisión la EGR. ¿Cómo lo evitamos que coja los gases calientes? Pues le dejamos la EGR anulada con el tubo de vacío. Se lo vamos a quitar ahora, le pegáis un tirón y aquí le ponemos un tornillillo para que no coja suciedad. De esa manera evitamos ya pues que vayan demasiado calientes los gases a lo que es la admisión. Pues al final, mira, al apretar esta abrazadera no me ha gustado la sensación de cómo ha quedado. Le voy a quitar las dos originales y les vamos a poner dos de tornillos. Esto va a ser mejor apriete porque lo vamos a llevar hasta donde nosotros queramos. Para no pasar la abrazadera, le tiramos el último tirón con el destornillador. Tenemos más pulso. Pues ya acabo de comprobar, metiéndole presión al bote expansión, soplándole, he comprobado que ahora mismo ya no nos tira por donde nos estaba tirando. Voy a soltar los dos pequeños que van directamente a la EGR y a ver si ahora al soplarle nos tirara por ahí. Si no, pues se los dejamos conectados. Con esta prueba, al dejarle ya solamente los chicos comunicados, nos damos cuenta que tenemos otra vez la pérdida. ¿Qué pasa? Pues que entonces la pérdida la tiene el mismo actuador de la EGR. No el enfriador, sino la EGR, que es la que refrigera por los dos manguitos chicos. Como podemos ver seguramente, arriba, ¿veis? Ya nos chorrea por el tubo de escape. Y allí la volvemos a tener justo debajo de la EGR. Pues vamos a anular los dos tubillos que tendrá en el interior de 8. Pues para anular el pequeño, las tuberías pequeñas, podemos hacerlo de dos maneras. Con el codo, que os dejo también el enlace en la descripción del vídeo, o puenteando, digamos, esta tubería con esta. Esta de arriba es la que nos viene al retorno del bote expansión. Y la de abajo la podemos pinzar y la vamos a pinzar aquí para cortar el agua. La de arriba no hace falta porque es la tubería más alta que tenemos y si tira algo es muy poquillo. Y donde podríamos pinzarla, digamos, sería ahí. Va a soltar nada más lo que pueda tener aquí y si es que tiene algo. Pues vamos a pinzarla y a quitarle los tubos. Le ponemos la pinza aquí. Ahí. Le echamos una abridilla para que ataque un poco más el mordisco. Vamos a abrirle la abrazadera. El que vamos a utilizar para el puente sería el de abajo. Tendríamos que poner el mismo en la entrada de la tubería. Estoy dando cuenta que al hacerle la curva, es una curva que tiene que ser muy cerrada y nos está forzando la tubería hacia arriba. Tendría esa su posición natural. ¿Qué pasa? Que temo que al final se estrangule en la curva, se nos estrangule la tubería. Así que lo mejor es ponerle el codo. Vamos a ponerle los codos y nos quedamos más tranquilos. Aquí tenemos el codo de 8. Vamos a quitar la tubería que metimos aquí. Las ponemos otra vez cada una en su sitio. En esta parte me refiero. Metemos la que iba en su sitio. Como vemos, ya nos obliga a la tubería hacia arriba. Pues vamos a conectarlo en el otro extremo. Metemos el codo. Ya ves cómo queda obligado al meterlo en el otro. Bueno, yo creo que quedan bien.
Parece que les viene bien la forma que tiene. Vamos a echarle la abrazadera, porque ahora vamos a comprobar, una vez que la echamos la abrazadera, soplándole al bote, que no tenemos más pérdida de anticongelante. Si ya no tenemos pérdida de anticongelante, lo que quiero hacer es volver a poner los manguitos del enfriador en su sitio. Porque si el enfriador no está roto, ¿para qué quiero los manguitos aquí dando cabezazos y rozándose con cosas? Y tenés que buscarle el espacio y eso. Los ponemos en su sitio los grandes y acabamos antes. Vamos a hacer la prueba soplándole, a ver si tenemos pérdida. Y ya comprobamos también en el mismo codo, al soplarle, si por ahí no fuga. Si no tenemos fuga, como hemos dicho, pues volvemos a poner los manguitos cortos en el enfriador. Pues ya podemos ver que no tenemos pérdida de agua, ni aquí ni por los manguitos. Con los manguitos podemos comprobar también que están sequitos. Y vamos a poner estos en su sitio, como ya hemos dicho. Y lo dejaríamos así. A esto le buscamos ahora una buena posición por ahí, sería suficiente. Pues le volvemos a poner las pinzas a las tuberías gordas. Vamos a apartar un poquito los chicos. Y aflojamos las abrazaderas de los gordos. Podemos coger también un truquillo para las abrazaderas originales con unos alicates de presión y lo podemos dejar mordido de manera que se quede abierta. Y así no tenemos que estar manteniéndole la presión. Solamente tendríamos que colarla, poner el manguito, la abrazadera la traemos a su sitio ahí, y la soltamos. Mucho más cómodo que estar con los alicates de pico del oro ahí sujetándola. Nos la preparamos igual, quitamos el codo, quitamos la abrazadera y metemos la original y cogemos, metemos la tubería en su sitio. Se nos va a caer. Ahí. Y con nuestros alicates, que es lo bueno que tiene, como decimos, la soltamos en la posición que creamos que es correcta. Ahí estaría. Ya tendríamos de nuevo las tuberías en el enfriador puestas. Quitamos las pinzas. Y ahora volvemos a hacer la prueba soplándole al bote de expansión y comprobamos que no tengamos ninguna fuga. Pues ya que hemos comprobado que no tenemos ninguna fuga de anticongelante, tenemos nuestro circuito igualmente que venía de original en el enfriador, pero solamente al final hemos anulado el del cuerpo de la válvula de la EGR. Estos manguitos, como yo los voy a pillar, es con una brida, para que no bailen mucho y se desgasten uno contra otro. Os voy a poner aquí. Ahí. Lo dejamos ahí y evitamos que se estén dando golpes y se desgasten uno contra el otro. Para anular la EGR, como dijimos, pues cogemos el macarrón de vacío y un mismo remache, que es lo mejor que nos viene para meter en estos casos. Lo dejaríamos anulado. Lo siguiente, pues ya metemos el codo de admisión para engancharlo al turbo y abajo en su sitio. Una vez metido en la boca del turbo, antes de echarle la abrazadera que lo coge a la boca, metemos el manguito de la PCV y lo pillamos del soporte este. Apuntamos el tornillo nada más. Esto es para que coja la posición natural, la que le va a pedir el apriete del tornillo que tiene del soporte. Y ahora sí, ya le echamos la abrazadera del turbo. Pues cogemos y metemos el filtro, la caja del filtro con la manguera. Buscamos su apoyo. Lo clavamos. No se nos olvide pillarle el macarrón de vacío, este de la admisión, caudalímetro. Y ya me queda nada más que el codillo este y esto de aquí.
no os quiero entretener ya con esto porque es fácil. Pues bueno, espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.